Buenos días, mi nombre es Jorge Rubio, me acompaña Fernando Adames. Ambos trabajamos para la empresa Reenergy y estamos hoy aquí para hacerles una demostración de una tecnología nuestra, que es la carga ultra rápida de baterías. Para ello estamos en el laboratorio de electrónica de la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra aquí en Santo Domingo, a quienes agradecemos el habernos dejado venir a este laboratorio para hacer la prueba. Lo que vamos a hacer ahora es una demostración, no es una certificación. Nuestra intención es, en breve, poder iniciar el proceso de certificación aquí en la universidad de esta tecnología. Pero lo que vamos a ver hoy aquí es una demostración de nuestra tecnología. Esta tecnología nos permite cargar una batería en menos de 10 minutos. El sistema prototipo de demostración que tenemos está compuesto de dos elementos. Este elemento es el que se encarga en cada momento de tener disponible la energía necesaria que el segundo módulo requiera para cargar la batería. El segundo módulo es el que controla el proceso de carga y nos asegura un cargado óptimo en función de las características de la batería para nunca sobrepasar los límites y especificaciones que el fabricante nos da para el proceso de carga. Vamos a ir controlando el tiempo en este cronómetro. Tenemos el multímetro para poder ver la tensión en la batería y por lo tanto determinar el estado de carga, y cada cierto tiempo vamos a medir la temperatura en la batería para asegurarnos que nunca sobrepasamos los 50 grados, que es el límite que el fabricante de esta batería nos dice. Esta batería es una batería Samsung, es la 25R, la INR 18650 25R. Es una batería es una tecnología que no es moderna, es del 2014, pero también nos sirve para demostrar que nuestra tecnología, incluso con tecnologías de baterías no modernas como las actuales, es capaz de cargar en estos tiempos. Con baterías actuales podríamos incluso llegar a unos tiempos de carga más reducidos. Esta batería con la cinta amarilla es una batería que está cargada. Según las especificaciones del fabricante de esta batería, que es Samsung, nos dice que la batería está cargada cuando su tensión está entre 4.1 y 4.2 voltios. Si medimos la tensión de esa batería, que es la cargada, veremos, ahí tenemos 4.118. Esa batería estaría en un 90 y algo por ciento de carga, 94, 95% de carga. De la misma manera, el fabricante nos especifica que cuando la tensión en la batería es de 2,5 voltios, la batería está completamente descargada, es decir, está a 0% de carga. También si comprobamos la batería, vemos ahí que está en 2.55, aproximadamente estaría con 2% de carga. Vamos entonces a poner la batería para iniciar el proceso de carga. Bien, conectamos. 3, 2, 1. Bien, en estos momentos inicia el proceso de carga. Lo que estamos viendo aquí es, por un lado, una carga rápida de una batería de estas características. Estos son 2500 miliamperios, es más o menos lo que tiene una batería de un celular normalito. Las baterías de los celulares un poquito más modernos tienen baterías de 3000, 4000 miliamperios, pero el hecho de poder cargar esta batería en este tiempo también nos permite garantizar que podemos cargar una batería de un celular de los modernos en el mismo tiempo. Es decir, esta demostración directamente nos está diciendo que podemos cargar una batería de un celular en menos de 10 minutos. Además, esta demostración va un poco más allá, porque en realidad
baterías de mayor capacidad, y estamos hablando de baterías, por ejemplo, de motocicletas o de vehículos eléctricos, en realidad lo que están hechas es por arrays serie paralelo de baterías de este estilo. Por ejemplo, el primer Tesla se componía de unas 7150 baterías aproximadamente, muy parecidas a esta. Si podemos cargar una batería como esta en menos de 10 minutos, estamos garantizando que podemos cargar 7150 baterías como esta en menos de 10 minutos, puesto que la diferencia solamente está en un control de corrientes de carga, cosa que es bastante sencillo. Por tanto, lo que estamos demostrando aquí es, más allá de cargar una batería en menos de 10 minutos, lo que estamos es validando la posibilidad de cargar vehículos eléctricos en menos de 10 minutos. ¿Cuál es la importancia de esto? Bueno, pues a día de hoy los sistemas de carga rápida para vehículos eléctricos, en los que los tiempos de carga estamos llegando a 45 minutos, una hora, eso significa que si queremos cargar nuestro vehículo en la calle, vamos a necesitar una hora para nosotros poder cargar. Pero si delante de nosotros hay otro vehículo cargando, lo que tendremos que esperar será nuestro tiempo de carga y el tiempo de carga de ese otro vehículo. Para penetraciones del vehículo eléctrico en el mercado de un 5%, un 10%, probablemente no sea problema, porque será muy complicado llegar a un cargador donde haya dos vehículos esperando. Pero cuando la penetración del vehículo eléctrico en el mercado sea de más de un 30%, vamos a empezar a tener problemas serios. ¿Por qué? Pues porque, al igual que ocurre ahora, que vamos a nuestra estación de combustible y para nosotros cargar hay otros dos vehículos delante nuestro que van a cargar, nosotros sabemos que aproximadamente en 10-15 minutos hemos cargado, porque el tiempo de carga de un vehículo, de cargar el tanque de combustible de un vehículo, es un proceso que tarda 5 o 6 minutos. Por tanto, dos vehículos delante nuestro para cargar, sabemos que van a ser 10 minutos, 15 minutos lo que tardamos en cargar. Ahora, con tiempos de carga de una hora para vehículos eléctricos, el hecho de que nos encontremos con dos vehículos delante significaríamos que tendríamos que esperar de entre 2 y 3 horas para cargar nuestro vehículo, un tiempo que evidentemente no hace factible el proceso de carga fuera de casa. ¿Y qué ocurre con cargar en casa? Bueno, cargar en casa se ha pensado entonces como la solución para la movilidad eléctrica. En los procesos de carga en casa no tienen por qué ser cargas rápidas, sino que pueden ser cargas de 4, 5, 6, 7 horas, puesto que podemos cargar los vehículos durante la noche. Esto en principio también presenta un inconveniente en cuanto estamos hablando de que la tecnología se masifique y tengamos cifras de penetración en el mercado de cerca del 30-40% de vehículos eléctricos. ¿Por qué? Porque si yo cargo mi vehículo en casa, lo único que tengo que hacer es modificar la instalación interior de mi casa para llevar una toma de corriente de la suficiente potencia hasta donde yo tengo mi vehículo estacionado. Ahora, la gran mayoría de los vehículos no duermen en casas, duermen en bloques de apartamentos. ¿Esto qué significa? Que para que un usuario pueda tener un vehículo eléctrico y cargarlo por la noche en su bloque de apartamentos, necesita tener el permiso de toda la comunidad de propietarios para poder hacer esa instalación. Y esas instalaciones, además, suelen ser instalaciones no tan sencillas, puesto que no están preparadas la infraestructura de los bloques de apartamentos para estas nuevas instalaciones, y además son caras. Es decir, para que los vehículos, cuando sea el porcentaje de penetración en el mercado alto, puedan cargar en casa, necesitaremos que todos los bloques de apartamentos tengan unas infraestructuras internas para llevar la potencia desde la entrada del transformador al edificio hasta cada uno de los vehículos aparcados. Eso son unas instalaciones cuya infraestructura es cara para cada uno de los usuarios del sistema. Pero no solamente el problema está en estas instalaciones, sino que aunque un bloque de apartamentos o todos los bloques de apartamentos de un país hiciesen estas instalaciones, aún así los usuarios no podrían cargar en sus casas
si no se adecuan también las redes de distribución de energía que llevan la energía a cada uno de esos bloques de apartamentos. ¿Por qué? Porque hemos de tener en cuenta que el consumo de un vehículo aproximadamente es el mismo que el consumo que tiene un hogar completo. Es más, en algunos casos, por cada casa no hay un vehículo, suele haber 2 vehículos. Es decir, que si tenemos un bloque de apartamento, la potencia que ese bloque de apartamento va a consumir cuando los vehículos que haya sean eléctricos va a ser el triple de la potencia actual. Eso quiere decir que las redes de distribución de energía tendrán que llevar el triple de energía de la que actualmente llevan a cada uno de esos bloques de apartamentos, y eso significa modificar en prácticamente la totalidad todo el sistema, toda la infraestructura de distribución de energía, algo que es realmente costoso tanto en términos económicos como en términos de tiempo. Por tanto, digamos que la movilidad eléctrica no es posible en el corto o en el medio plazo pensando en que los usuarios van a cargar en sus casas o en sus apartamentos por la noche. Es más, en muchísimos países gran parte de los vehículos no duermen en casa o en apartamento, sino que duermen en la calle. Hay una gran cantidad de usuarios que directamente les estaríamos impidiendo acceder a la movilidad eléctrica, a pena de tener que estar 3 horas esperando cada vez que quieran cargar su vehículo. Ahora bien, si tenemos una tecnología que es capaz de cargar un vehículo eléctrico en menos de 10 minutos, entonces la operativa de cargar el vehículo fuera de casa, es decir, en una estación de recarga en la calle, se convierte en una operativa prácticamente idéntica a la que ahora estamos haciendo para cargar con combustible nuestro vehículo. Un proceso que, bueno, si en vez de tardar 5 o 6 minutos estamos tardando 8 o 10 minutos, es prácticamente lo mismo. Eso permitiría una penetración del vehículo eléctrico como uso masificado de sistema de transporte, sin tener que invertir en infraestructuras de distribución, tanto interiores a edificios como en distribución de las empresas de distribución de energía. Además, esto tiene una ventaja añadida, es que el sistema permite también mantener la infraestructura que actualmente estamos utilizando para cargar combustible. Las estaciones de combustible se pueden reconvertir fácilmente para estaciones de carga eléctrica. Acaba de terminar el proceso de carga, 8 minutos 49 segundos. Si miramos la temperatura, y miramos la tensión, ahí tenemos 4073. O sea, estamos hablando de prácticamente hemos llegado a un 94-95% de capacidad de carga. Tenemos el sistema parametrizado para no llegar a cargar la batería 100% y nos quedamos siempre un poquito por debajo, al igual que hacen la inmensa mayoría de los fabricantes de cargadores de batería, porque el cargar la batería 100% estresa la batería y hace que el número de ciclos de carga que se puedan tener sean menores. Pero bueno, hemos tardado 8 minutos 49 segundos en cargar desde 0 hasta un 95% la batería. En el caso real, en la vida real, nunca vamos a cargar un vehículo eléctrico desde 0, puesto que los fabricantes siempre cortan el suministro eléctrico al vehículo mucho antes de que la batería llegue a 0, precisamente para poder mantener la vida útil de la batería. Lo normal es que un vehículo eléctrico, cuando llega a una estación de recarga, llegue con la batería como mínimo con un 10%, un 15% real. Por tanto, nosotros cargar, y podemos hacer una prueba posterior, de una batería con un 10% de carga a aproximadamente un 85, un 95% de carga, estaríamos hablando de tiempos en torno a los 6 minutos, 7 minutos. Vamos a hacer posteriormente otra prueba donde vamos a ver en 5 minutos qué cantidad de carga nosotros podemos suministrar
a un vehículo, puesto que 5 minutos sí que sería una operativa totalmente idéntica a la que ahora mismo se tiene para hacer una recarga de combustible en una estación de combustible. Eso lo que hace es validar lo que estábamos diciendo. Podemos hacer una transición completa con el 100% del parque vehicular de vehículos de combustión a movilidad eléctrica con recargas en la calle en menos de 10 minutos, con una operativa del entorno a los 5 minutos por usuario, que sería exactamente igual a lo que ahora mismo estamos haciendo con nuestros vehículos de combustión interna. Es decir, el usuario no tiene que cambiar nada, no tiene que cambiar sus hábitos normales de cómo hasta ahora hacían las cosas y cómo las va a tener que hacer cuando cambia movilidad eléctrica. Tampoco hay que hacer una gran inversión en infraestructuras de distribución de energía, porque ya no es necesario ni cambiar la infraestructura interior del edificio, ni cambiar la infraestructura de distribución de las empresas que llevan la energía hasta esos edificios. Simplemente hay que hacer una infraestructura de llevar energía a las estaciones de combustible reconvertidas en estaciones de carga eléctrica. Eso es una inversión mucho menor y eso es algo que se puede hacer en el corto o en el medio plazo. Cambiar la infraestructura de distribución de un país y la infraestructura de transporte de energía de un país y las infraestructuras interiores de los edificios en un país es un proceso que puede tardar 15, 20 años como mínimo y que se lleva muchísimos miles de millones. Sin embargo, cambiar la infraestructura que llega exclusivamente a estas estaciones de recarga es algo que es infinitamente menos costoso que el cambio que decíamos anteriormente y muchísimo más rápido. Es decir, la transición a movilidad eléctrica con tiempos de carga o de operativa en las estaciones de carga de 5 minutos se puede conseguir en el plazo de 5-6 años para penetraciones del vehículo eléctrico de un 50%, un 60%. Eso es lo que nuestra tecnología de carga rápida de baterías puede conseguir. Esta demostración estamos en disposición de poder hacerla a cualquiera que esté interesado en verlo. Podemos ir incluso hasta las oficinas de aquellas empresas que estén interesadas en ver nuestra tecnología. Incluso para hacerlo mucho más transparente, pueden incluso ellos ser quien aporten la batería para cargar. Podemos utilizar los equipos de medida de esas empresas que estén interesadas, porque somos totalmente transparentes en ese sentido. Lo único que queremos es que les quede claro que existe una tecnología que permite la carga en menos de 10 minutos, estamos hablando de 8 minutos 49 segundos, repito, de 0% a un 95% de carga de la batería. Tiempos del entorno de un 10, un 15% a un 85, un 90%, estaríamos hablando de unos 6 minutos probablemente. Con una tecnología de batería mucho más moderna, como las que actualmente ya se están utilizando en las baterías de los vehículos eléctricos, incluso esos tiempos se pueden reducir. Nada más, muchísimas gracias por su tiempo. Estamos a su disposición para cualquier consulta o cualquier duda que puedan tener, e incluso para poder hacer esta demostración si ustedes lo consideran oportuno. Muchísimas gracias por su atención.